Buenos días y bienvenidos a este acto de inauguración de la Conferencia Anual Internacional de la SUB 2018 y de las 24ª Jornadas de la CRUE CAU, en reunión de archiveros de universidades. Me acompañan en esta mesa María Belén Noguera de la Muela, que es presidenta de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas. Gracias por convocar este encuentro en Salamanca. William Maher, que es presidente de la sección de archivos de las universidades y de las instituciones de investigación del Consejo Internacional de Archivos. Gracias también por esta convocatoria en Salamanca. Y Josefa Sánchez Monterrubio, que es la secretaria ejecutiva de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas. Bienvenidos a esta Facultad de Traducción y Documentación, donde hace décadas se estudian y desarrollan líneas de investigación relacionadas con el régimen y la gestión de los archivos y los documentos. Doy la palabra en primer lugar a doña Josefa Sánchez Monterrubio, secretaria ejecutiva de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas. Buenos días a todas y a todos. Señor rector magnífico de la Universidad de Salamanca, señora presidenta de la CAU, señor presidente del ICASUB, amigos y amigas. Permítanme empezar mi intervención dando las gracias, en primer lugar, al señor rector por acogernos en la Universidad de Salamanca para realizar estas jornadas, a nuestra presidenta de la CAU por su apoyo incondicional en todo el proceso de gestión y organización de las mismas, a nuestro compañero Miguel Ángel Jaramillo, archivero de esta universidad, por su trabajo y dedicación, al comité del ICASUB por su aceptación para realizar estas jornadas conjuntamente con la CAU. Quiero recordar que la propuesta se hizo en la segunda conferencia anual del Consejo Internacional de Archivos celebrada en Gerona en octubre de 2014. En ese momento, la ejecutiva de la CAU estaba formada por Yolanda Caguigas, de la Universidad de Navarra, Pepita Raventós, de la Universidad de Lérida, Eva Roca, de la Universidad Pompeu Fabra, e Irene Manclús, de la Universidad de Valencia. Ellas tuvieron la magnífica idea de transmitirle a William Maher y a Gavan McCarthy la reunión que se celebró en Girona entre las dos organizaciones. Allí se planteó que sería una buena idea celebrar estas jornadas aquí en Salamanca, aprovechando la conmemoración del 800 aniversario de su fundación. El comité del ICASUB lo valoró y aceptó la propuesta. Deciros que este último año hemos estado trabajando conjuntamente para que estas jornadas fueran una realidad. No quiero dejar de dar las gracias también al comité científico, al comité de revisión y al comité local. Todos ellos piezas imprescindibles para llevar a buen puerto este evento. Dar también las gracias a las compañeras archiveras Pilar Argil, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Irene Manclús, de la Universidad de Valencia, y el compañero Miguel Ángel Santos, de la Universidad de País Vasco, miembros actuales del Comité Ejecutivo de la CAU, por su trabajo, apoyo y asesoramiento. Finalmente, a todos los miembros del ICASUB y de la CAU, que hoy estáis aquí con nosotros. Deciros que somos conscientes que para algunos han representado un gran esfuerzo participar en estas jornadas. Esfuerzo que valoramos, porque sin vosotros estas jornadas no serían posibles. Para acabar y centrándome en el contenido de las jornadas convocadas, bajo el título «Los documentos históricos en los archivos universitarios, un valor añadido», queremos reflejar o intentar reflejar uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los archivos universitarios actualmente. Poner en valor su relevancia para la propia institución a la que pertenecen y para la sociedad en general. A partir de 4 líneas de trabajo, durante estos 3 días analizaremos la identidad de los archivos universitarios, los archivos en la comunidad universitaria, la gestión de los documentos históricos universitarios y la difusión del patrimonio archivístico universitario. Solo me queda desearos un buen trabajo y que estas jornadas sean fructíferas para todos.
Bien, pues muchas gracias a doña Josefa Sánchez Monterrubio, secretaria ejecutiva de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas. Y toda vez que estamos en la Facultad de Documentación, pero también de Traducción, y veo que nos encontramos con la disponibilidad de los medios de traducción simultánea, le damos la palabra al presidente del Consejo Internacional de Archivos de Universidades y de Instituciones de Investigación, el doctor Maher, dándole la bienvenida también a todos nuestros invitados, especialistas, investigadores en el ámbito de los archivos universitarios y de instituciones de investigación de toda Europa. Doctor Maher, por favor. Please. Doctor Maher. Is your... Thank you. I have yet to figure out the channel that the English is on. Hablo muy poco español, pero me gustaría dar gracias a la Universidad de Salamanca y mis colegas españoles por organizar esta conferencia. That's all I will burden you with in my rudimentary Spanish. Thank you. It is a great honor to be here. Going back to my days in graduate school and studying the Renaissance, the University of Salamanca was something I knew about early on, and now I'm finally here, and it is amazing. I want to thank the institution for the privilege of the International Council on Archives section on University Archives to hold its 2018 annual conference here. And I would also like to thank the Conference on the University Archivists of Spain for their wonderful collaboration in developing the program, and in particular, Pepito Raventos and Miguel Ángel Jaramillo for their leadership in keeping the pieces together over the months. With Miguel Ángel, I developed an incredible correspondence over the past year as we tried to come to an international understanding of differences in traditions and looking for the commonalities between the two. I think that the program is a very strong program, and it is traditional within American and in the SUV conferences to go through the list of the names of the program committee, the names of the review committee, and the names of the local committee, and read them off and have them stand. You have them all here in the booklet, so I will save the time there and relieve you from my mispronunciation of several of the names, including not just the Spanish names, but some others. But I would encourage you to look at those, and if you see any of those people that you know, thank them for doing that. But a great deal of thanks is due to the people who looked at the call for proposals over the past months and submitted proposals, waited to hear, and in many cases accepted, in some cases unfortunately not, but thank you all for the submissions. The level of quality of the proposals was high that it created a lot of problems for us. We were too successful. We had many proposals to try to fit into the program, thus a rather tight schedule here. But I think that the result in reading through the abstracts and then looking at how they fit together in the program will give you a very strong conference. But with one slight digression here, I need to briefly talk about the International Council on Archives and the SUV. The International Council on Archives is the single international organization that's the voice of the professional archivists of the world. And it develops standards, it does outreach programs, development programs for countries needing records management guidance, education, and so forth. Within the International Council on Archives, there is a series of professional sections relating to different types of archives and different types of materials, such as architectural records or literary manuscripts, and in this case, the records of universities and research institutions.
The SUV, or SUV, was founded in 1992, so it's over a quarter century old, and its hallmark element is annual conferences, or almost annual conferences. We tend not to meet in the quadrennial year that the ICA holds its Congress. This is a particularly important conference for me. I first became introduced to the ICA in 2000 in Cordoba, when I was invited to make a paper at the SUV meeting at the University of Cordoba, and that was an honor then. And so this is coming full circle for me, since my term as chair of the SUV ends at this meeting. And I can't think of a better place to do it than back in Spain again and at Salamanca. So thank you all for what you've done. The conference is now in your hands, every one of you, whether you are a paper presenter, a commentator on papers, or just a member of the audience who is going to be talking to your colleagues in the hallway about what you've learned and sharing experiences and disagreeing or taking exception to some aspect of the papers. That's what one of these conferences is all about, that kind of dialogue. And thank you and good luck. Muchas gracias a William Maher, presidente de la sección de Archivos de Universidades e Instituciones de Investigación del Consejo Internacional de Archivos. Tiene a continuación la palabra María Belén Noguera de la Muela, que es la presidenta de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas. Como todos ustedes saben, la presencia consolidada de los archivos en las universidades es de una vital importancia. Archivos, expedientes, ficheros, registros componen, como decía mi amigo, el profesor Rivero, al fin y al cabo la memoria de la administración, la memoria de las universidades en este caso. Y ello no solo para el buen funcionamiento de la institución, sino también para poder contextualizar la sociedad desde las universidades. Una presencia que se traduce en la posibilidad de normalización de los procesos de gestión de los documentos de archivo, facilitando la descripción, el acceso y la preservación documental, y que al mismo tiempo garantiza que esta información es a disposición de la comunidad universitaria y, en definitiva, de la ciudadanía en general. Y realmente es que la importancia de dar a conocer y hacer accesible los fondos documentales y patrimoniales de las universidades debe de ser un derecho de la ciudadanía, enmarcándose, por tanto, todo ello en las exigencias de la transparencia y de los retos informativos de las administraciones públicas y, por tanto, también de las universidades. Asimismo, como centro, tenemos el deber de estar en que estamos ya en ella, ¿no? Los archivos y nuestros sistemas de gestión documental deben de poder responder a las necesidades de la institución, reforzándose así la identidad de los archivos universitarios y garantizando su papel también en el presente digital. No quisiera acabar sin antes agradecer también el trabajo realizado desde la Universidad de Salamanca, en especial a su servicio de archivo, para la organización de estas jornadas, que hago extensivo al comité científico, al comité local y al comité de revisión por ese trabajo ingente que han hecho posible estas jornadas hoy. Y expresar mi gran satisfacción de esta colaboración con de la CAO con la ICASU, que a buen seguro pues tendremos otras oportunidades de poder trabajar conjuntamente. Me resta solo ahora desearles una feliz estancia en esta magnífica ciudad y unas jornadas altamente provechosas que a buen seguro así lo serán. Nada más y muchas gracias. Gracias al comité local, al comité organizador y a la revisión. Sabe Miguel Ángel y también los colegas expertos en archivos de la Facultad de Documentación de Salamanca, como lo sabe la profesora Belén Noguera, que he dedicado varios años de mi vida y de mi investigación al estudio de los documentos administrativos, los registros y los archivos. Así que me encuentro feliz de participar en esta sesión y de que Salamanca albergue en nuestro 8º centenario la reunión de los expertos en archivos de las universidades, la memoria de la administración. El último trabajo que publiqué sobre estas cuestiones llevaba por título ¿Debe la administración recordarlo todo? Porque
avanzamos hacia el mundo del Big Data y uno piensa que tal vez vamos a recordar tantos detalles que puede que no queramos saber tantas cosas. Por eso uno de los temas más actuales del régimen de los archivos y los documentos es el derecho al olvido. También hay cosas que es mejor olvidar. Pero en todo caso necesitamos recordar lo que ha pasado, la historia, el patrimonio histórico documental. Quiero señalar que el 7º centenario de la Universidad de Salamanca, ahora celebramos el 8º, tuvo lugar en el año 1955, entre el curso 54 y 55. Y esa diferencia de fechas, de años, entre el 54 55 y el año 2018, obedece a cuestiones documentales, a distintas referencias documentales en cuanto a la fecha de fundación y de inicio de las escuelas de la Universidad en Salamanca. Si tomamos como referencia un documento u otro, aunque por supuesto había Universidad en Salamanca desde 1218, celebraremos pues un momento u otro fundacional. Y el debate sobre los documentos alcanza también las discusiones sobre la primogenitura de las universidades americanas. Las primeras universidades de América fueron fundadas con los Estatutos de Salamanca. Cuando uno analiza la historia de las universidades americanas se encuentra con esas discusiones entre la Universidad de Santo Domingo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, en Perú, la Universidad Real y Pontificia, el antecedente de la UNAM mexicana actual, y todo tiene que ver con documentos que se mantienen archivados, mejor o peor. Hace apenas unos días coincidía con el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y decía que, bueno, que tenían, él había encontrado en sus archivos muy descuidado y lleno de polvo el documento fundacional y que había dicho esto hay que protegerlo. Y son esos documentos los que señalan qué universidad se fundó primero, cómo se fundó, si tuvo el patrocinio regio, si el Papa le dio su bendición y en qué condiciones se desarrollaba el régimen universitario. Muchas veces las confusiones documentales explican soluciones institucionales que llegan hasta el día de hoy. Esto ocurre, por ejemplo, con el Colegio Mayor del Rosario, la primera universidad colombiana en Bogotá, que se fundó con los estatutos del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, fundado en el año 1519 en la Universidad de Salamanca. No se fundó con los estatutos de la universidad, se fundó con los estatutos de un colegio mayor y eso explica que hasta el día de hoy los profesores no participen en la elección del rector. Es una cosa rara, pero ellos no conocían perfectamente las diferencias entre un colegio mayor donde solo viven estudiantes y una universidad donde también participan los profesores. Conocer la explicación de los documentos, conservarlos, estudiarlos, analizarlos, es fundamental para comprender nuestro presente. El lema de nuestro 8º centenario es precisamente decíamos ayer, diremos mañana. ¿Cómo vamos a decir algo hoy o mañana sin recordar bien, tener una precisa y exacta comprensión de lo que decíamos ayer? Y lo que decíamos ayer lo sabemos, lo recordamos gracias a ustedes, los expertos y expertas en archivos de universidades españolas, porque, como decimos los abogados, lo que no está en las actas no está en el mundo y aquello que no se recuerda documentalmente se pierde. Para los romanos existía una institución que conviene tener presente, se llamaba prescripción inmemorial. Transcurridos 100 años desde un suceso, todo se olvidaba. ¿Por qué? Porque las personas presentes en aquel momento, 100 años después, todas habían muerto. Ya nadie recuerda y puede expresar con exactitud qué es lo que ocurrió. Necesitamos los documentos, necesitamos los archivos para comprender y recordar nuestro pasado. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a todos los asistentes, a los ponentes, a los comités, a los colegas que han trabajado en este encuentro y mucho éxito.
Tal como yo lo veo, parece muy difícil enfrentarse al trabajo a hacer en un archivo de estas características si este archivo no se conoce en profundidad. De alguna manera, todo lo que voy a decir no es sino una reivindicación de la necesidad que tenemos los archiveros de ocuparnos de la historia de los archivos, pero no como un simple capricho erudito, sino que en este caso la historia creo que para nosotros es una herramienta fundamental que nos permitirá hacer bien nuestro trabajo. Yo sé que no todo el mundo esto lo ve de la misma manera. Sé que yo por mi parte no encuentro demasiados trabajos que me sirvan para esto. Sé que muchas universidades tienen libros, artículos, algunos de gran interés sobre la propia historia de sus archivos, pero a lo largo de mi intervención desarrollaré un poco lo que yo entiendo por historia de los archivos y creo que de esto de alguna manera se pueda deducir que efectivamente tenemos algunas carencias importantes, pero en todo caso quiero dejar claro, para no ser injusto, que todas estas reflexiones mías atenderán al caso concreto del archivo de la Universidad de Salamanca, que creo que empiezo ya a conocer. Cuando hablé de la escasez de obras de historia de los archivos, debería haber precisado más. No me estoy refiriendo al habitual recorrido cronológico por los ingresos de fondos documentales o de las estructuras organizativas. Estos son, desde luego, elementos que tendremos que considerar, pero que, a mi modo de ver, son claramente insuficientes. Necesitamos, sí, claramente, necesitamos una historia institucional que explique el origen del archivo, su formalización como tal. Debemos conocer su regulación, que unas veces es de derecho, pero otras muchas simplemente es de hecho. Analizar su funcionamiento, qué personal tenía, qué hacía, si es que había personal, quiénes eran sus responsables. Hemos de analizar e identificar los instrumentos de descripción elaborados a lo largo del tiempo, el servicio que prestaban. Se me ocurrían toda otra serie de posibilidades, pero solo es por indicar algunas. Especialmente creo que tenemos grandes lagunas de conocimiento en todo lo que se refiere a la falta de análisis en profundidad de la producción documental de quien ha dado lugar a ese archivo. Necesitamos saber qué es lo que la universidad producía, cómo lo hacía, quién se ocupaba de ello y qué función tenían esos documentos. Y todo esto en un marco temporal determinado. Es todo esto para cada periodo. ¿Qué actividades se documentaban o necesitaban documentarse? Si se hacían documentos externos, ¿cómo se emitían? ¿Se dejaba copia? ¿Se registraba? Simplemente se entregaba el documento. Los documentos internos, ¿qué finalidad tenía? ¿Existían? ¿Estaban regulados? ¿Dependía del escribano o del oficial de turno? ¿Qué uso se les daba? Y durante la vida administrativa, ¿cómo se organizaban los documentos? ¿Cómo y cuándo pasaban al archivo de la universidad? ¿Había destrucción consciente? Son todo preguntas que yo creo necesito saber para enfrentarme a mi archivo. Es posible que estas preguntas todos o algunos de nosotros nos las hayamos planteado, especialmente cuando nos encontramos con un documento que no le vemos la lógica del por qué está en el archivo. Pero claro, esto lo hacemos casi siempre a partir de un documento que existe. Es algo lógico, pero deja de manifiesto algo que a mí me parece una carencia importante: ignorar lo que existió cuando este documento fue producido. Es posible que lo que aquí pongo sobre la mesa sea llevar al extremo esa idea tan ligada a la archivística, que es la de conocer el contexto de producción. Un elemento que todos hoy utilizamos y que para la documentación reciente no plantea demasiados problemas. Todos lo plasmamos en nuestro trabajo diario con los documentos que en este momento produce la universidad. Pero es algo que no resulta tan sencillo cuando nos enfrentamos a documentos de instituciones de tan largo recorrido, cuando sabemos que los documentos no están como se originaron, y esto puede confundirnos y nos vemos obligados a estudiar qué es lo que existió cuando los documentos se produjeron. Solo así
podemos tratarlos adecuadamente. Claro, se me puede decir que esto no es cosa nuestra, que bastante tenemos con nuestro trabajo, con comprender los documentos que hay en el depósito, como para pensar en los documentos que no han llegado a nuestro depósito. Hay quien piensa así, yo no lo veo de esa manera. Creo que de la misma forma que los archiveros intervenimos ahora en la documentación contemporánea desde el momento de su creación, pongamos mediante la aportación de metadatos para el documento electrónico, tenemos que hacer lo mismo con los documentos históricos, ya no para intervenir en su producción, pero sí para conocer y comprender. Sería un error pensar que la Universidad de Salamanca tiene hoy en su archivo todo lo que produjo y acumuló en su momento. Es evidente que no es así y, de hecho, la historiografía de la universidad ha recurrido con cierta frecuencia al socorrido recurso de decir que determinados temas no se pueden estudiar porque faltan documentos, porque se han perdido documentos del archivo o simplemente porque no están. Esto es un mantra muy repetido para la Edad Media de la Universidad de Salamanca. Y, sin embargo, uno dice, bueno, vamos a ver dónde están los estudios de producción documental, dónde están los documentos esos que hemos perdido y que se buscan con tanto ahínco, y nos daremos cuenta con que no los encontramos. Hay, no sé si son 5 o 6 tomos de un cartulario que un sabio dominico hizo sobre documentos, buscando documentos de la Universidad de Salamanca de alguna manera a la desesperada, en todo tipo de archivos, muy especialmente en los registros vaticanos, el padre Beltrán de Heredia, y realmente sí, encontró unos centenares de documentos, pero no eran documentos mayoritariamente de la Universidad de Salamanca, eran documentos sobre la Universidad de Salamanca. Documentos que se enviaban a un individuo concreto o a otra institución en los que de manera directa o indirecta se hablaba de la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, si hacemos un somero repaso a la documentación de estos primeros siglos del archivo, entre los siglos XIII y V, vemos que esos pocos documentos, curiosamente, tienen todos ellos las mismas características. Son documentos recibidos de las autoridades real y pontificia, tienen un cierto carácter solemne y por sí mismos constituyen la base legal y económica del estudio salmantino. Y estos documentos, ¿dónde se guardaban? Se guardaban en el tesoro. Se guardaban en el tesoro junto con las joyas y los dineros de la universidad y en los primeros momentos junto incluso con los libros de la universidad. Aquí la institución universitaria recoge la vieja idea del tesoro que ya tenían los romanos y que los visigodos trasladaron a las instituciones eclesiásticas medievales, muy especialmente, en nuestro caso, a una que tenemos aquí al lado, al Cabildo de la Catedral de Salamanca. Nosotros, si nos vamos a ver el archivo de la Catedral de Salamanca, veremos que tiene lo mismo, pero tiene 2 arcas, no una. En un arca guardaba este tipo de documentos que he dicho que tiene la universidad, pero tenía otra arca más grande para guardar los documentos de carácter patrimonial, los de gestión. Este segundo arca es imposible que la Universidad de Salamanca lo tuviera, por una sencilla razón, porque la Universidad de Salamanca no vivía de sus propiedades, vivía de unas rentas, vivía de los diezmos, de las tercias reales que le habían cedido. Y ahí, por lo tanto, no tenemos testamentos con donaciones, no tenemos escrituras de propiedad, no tenemos censos, no tenemos arrendamientos, etcétera, etcétera. Porque ¿qué se hacía? Se arrendaban las rentas y esa persona entregaba a cambio un dinero con el que la universidad repartía los distintos gastos que tenía, especialmente el pago de las cátedras. Bueno, me diré un poco, y volviendo al tema, ¿dónde están entonces esos documentos perdidos? ¿Cuáles son? Supongo que serán esos que Jean Favier, en su clásica obra, nos dice que por su carácter utilitario las instituciones no conservaban y desaparecían para siempre. Pero necesitamos constatar esto.
Es evidente que hubo otros documentos, pero también podemos considerar la idea de que muchas cosas, y de hecho sabemos que así ocurría, no se documentaban, no se hacía como ahora que emitimos un papel o un documento electrónico más recientemente de cada actividad que desarrolla la universidad. Esto me ha llevado a mí en otras ocasiones a decir que debería tenerse en cuenta de que el hecho de que sean pocos los documentos conservados por una institución para un periodo determinado no solo debe valorarse como un indicio de pérdida, que es lo que habitualmente se hace, sino que puede considerarse, y así creo yo que ocurre en el caso de la Universidad de Salamanca, como un dato relevante en sí mismo, no tanto por lo que por lo que nos dice de la supuesta carencia de fuentes, sino por lo que significa respecto a la institución en ese periodo. El volumen que tiene un archivo tiene generalmente una relación directa, con la producción documental de la institución y probablemente también con la documentación que esa institución pueda recibir, por lo que no creo que sea un exabrupto deducir que la pervivencia de un pequeño número de documentos, y digo pequeño entre comillas, en el Archivo Universitario de Salamanca no se debe a otra cosa que simplemente el reflejo de la realidad, de la actividad desarrollada por la propia universidad, de la entidad que la propia universidad tenía y no de las pérdidas producidas. Máxime cuando no nos consta históricamente ninguna pérdida grave de documentos. Y de igual forma que los pocos documentos indican algo, los muchos documentos indican otra cosa. En nosotros el tema es muy claro. Tenemos 318 documentos medievales, entendiendo por medievales burdamente hasta el siglo XV, concretamente hasta 1501, hasta el siglo XVI, 1501. 14 documentos son del siglo XIII, 15 son del siglo XIV y 289 son del siglo XV y mayoritariamente de la segunda mitad del siglo XV. ¿Esto quiere decir algo? ¿Es una simple casualidad este boom de los 289 documentos del siglo XV? No. De nuevo nos encontramos con que hay un paralelismo entre la producción documental, el archivo y lo que estaba ocurriendo en la Universidad de Salamanca. El último tercio del siglo XV la Universidad de Salamanca tiene un crecimiento exponencial de su actividad, recibe el apoyo de los reyes católicos y comienza toda una serie de reformas administrativas que de alguna manera ya se estaban dando en la corona de Castilla, especialmente relacionada con la documentación del notariado. Y además de ese paralelismo de crecer documentos, crecer actividad de la universidad, bueno, a mí me gusta utilizar siempre una imagen. El archivo crece en la medida que se levantan las escuelas mayores, el edificio que ven donde la famosa fachada de la Universidad de Salamanca. También se construye en esa segunda mitad del siglo XV e igual el archivo crece el edificio. ¿Es una casualidad? No, es también un reflejo de la institución, que hasta aquellos momentos no había tenido ni siquiera los medios para tener su propio edificio. Y también el aspecto físico, el que la institución tenga un espacio físico donde reposar su archivo, pues tiene sus significados. Y, por supuesto, tener en cuenta que, por supuesto, en la Edad Media los documentos no se producían para hacer historia. Se producían de acuerdo a la necesidad y a las propias tradiciones jurídicas de la época. Un ejemplo claro, además, lo tenemos en nuestros libros de rentas. Ya he dicho que la universidad se alimentaba del cobro de las tercias reales y que lo explotaba mediante el sistema de arrendamiento. Bueno, pues no tenemos los libros de rentas medievales. Tenemos un ejemplar de 1403, creo que es, de principios del siglo XV, que es un ejemplar extraordinario por lo raro y que no es sino el expediente de rendición de esas cuentas que daba el arrendador, y que rendía ante un tribunal formado por miembros de la universidad, por miembros del cabildo y por miembros de la ciudad. Era un documento utilitario. Una vez que se habían rendido las cuentas, se habían aprobado y la universidad había ingresado sus dineros,
ese documento probablemente pudo pasar a ser un documento prescindible y que nunca se consideró siquiera digno de entrar en el archivo universitario, aunque hoy daríamos mucho dinero por poder tener la serie completa cada año con sus arrendamientos. Este ejemplo de la USAL yo creo que nos lleva a una situación trasladable a muchas otras instituciones, pero a mí sobre todo me lleva a pensar, a plantearme una vez más la importancia de saber realmente qué era lo que, en lo que se refiere a documentación, producía la universidad. Y esto a su vez me lleva a buscarlo en las personas que teóricamente producían los documentos. Los oficiales, la estructura administrativa de la universidad, que caeríamos en el error en pensar que tiene cualquier parecido con la universidad actual. Sí, solo en una cosa, hay un rector que aparentemente acumula casi todos los poderes, pero nada más. La universidad estaba administrada por toda una serie de oficios que cada uno tenía su ámbito de actuación independiente. El oficio de secretario de la universidad incluso fue de carácter privado, hasta que el emperador Carlos V, en época de Carlos V, la universidad compró ese oficio y lo recuperó. Ahí tenemos algunas de las causas de algunos vacíos en nuestros libros de claustros y de matrículas. El administrador tiene también su propio ámbito, el mayordomo exactamente, e incluso el maestrescuela, que es la jurisdicción, el que tiene la jurisdicción suprema sobre todos los miembros de lo que hoy llamaríamos la comunidad universitaria. La comunidad universitaria tiene su propio tribunal con 2 notarios y cada uno de esos notarios tiene su oficio y su archivo propio y ninguno de estos oficiales tenía su archivo aquí, en las escuelas mayores, las tenía en su casa. Por lo tanto, esta estructura de funcionamiento tenía sus consecuencias en el archivo y explica también ese pequeño volumen que tiene, porque si hablamos de archivo con mayúscula, durante más de 6 siglos el archivo de la Universidad de Salamanca solo tenía una parte de lo que producía la administración universitaria. El resto, la documentación de gestión, la del secretario, la del mayordomo, etcétera, etcétera, estaba en manos de cada uno de esos oficiales. Tenía un archivo propio, e insisto, propio y en su casa. Decía antes que un punto de partida que tenemos todos es el de analizar lo que hay en nuestras estanterías, ¿no? En las baldas de nuestros depósitos. Pero también decía que para mí esto no basta para explicar el archivo, porque salvo casos extraordinarios, nosotros no tenemos en ningún sitio, yo no me los he encontrado nunca, con archivos completos. Lo normal es que nos falte documentación y, por lo tanto, conocer esa documentación que nos falta, para mí es una auténtica necesidad si consideramos que este es otro tema importante, como yo considero que el archivo debe ser el objeto de nuestra investigación como archiveros. Si alguna historia tenemos que hacer los archiveros es la de los archivos y no perdernos en otros vericuetos. Es verdad que el valor de un archivo se liga tradicionalmente a la continuidad de las series en el tiempo. Siempre decimos que cuanto más completas sean, más rico es ese archivo. Pero claro, no debemos olvidar, vuelvo al contexto, que tenemos que conocer el conjunto de la producción documental, saber si no nos faltan otras series, que a veces pasa, que con su simple existencia puedan matizar el valor de lo conservado e incluso contradecir las ideas que se han sacado del análisis de los documentos que sí tenemos efectivamente en el archivo. Y piensen que yo solo aquí estoy hablando del uso histórico de los documentos. Si no, será mucho más importante si centramos nuestro interés en el archivo en el propio archivo como objeto de investigación. Por lo tanto, para mí, conocer esos vacíos es algo trascendental. Como no tenemos demasiado tiempo, yo tenía aquí para explicarles algunos ejemplos de lo que han supuesto descubrir los vacíos que tenemos en la documentación del archivo universitario. Solamente apuntarlo, dentro de una llamada sección audiencia escolástica, son varios miles de procesos sobre
los procesos judiciales que afectaban a todos los miembros de la comunidad universitaria, cuyo cabeza era el maestrescuela que he dicho antes. Bueno, creíamos tener ahí y que ordenados cronológicamente, como se había hecho a finales del siglo XIX, principios del XX, bastaba con estudiar, por ejemplo, los procesos criminales entre 1690 y 1710 para conocer la criminalidad en el ámbito de los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca. Pero cuando nos hemos puesto a estudiar detenidamente esos procesos, nos encontramos, qué casualidad, oye, parece que todos los procesos vienen de un mismo notario. Parece que todos estos procesos mayoritariamente solo se refieren a deudas. Bueno, ¿qué ha pasado? Que de repente nos hemos dado cuenta que es que solo tenemos el archivo de uno de los dos notarios que trabajaba para el tribunal. Por lo tanto, ya las conclusiones de criminalidad ya no nos sirven, porque tenemos la mitad del archivo del juez del estudio. Pero claro, no nos podemos quedar ahí, porque si no sabemos cómo se repartían los procesos, si no sabemos cómo se entregaban, a qué notario se entregaba un pleito civil o una causa criminal, por ejemplo, no podemos definir nada más. Necesitamos saber cómo lo hacían. No teníamos las ordenanzas de los notarios que establecían esa regulación. Afortunadamente las hemos encontrado, ya hemos podido dar el siguiente paso, ya sabemos cómo se repartían, ya podemos empezar a calcular con certeza a partir de las fuentes que tenemos, pero solo lo hemos podido saber si hemos tenido en cuenta lo que no tenemos. A mayores de esto, entraríamos en otro tema, ya debo acabar, que considero sustancial al enfrentarnos al archivo de una institución de largo recorrido como la nuestra, y es el de la correcta identificación de procedencias. Existe una cierta tendencia a dar por bueno el trabajo que se hizo sobre todo en el siglo XIX con estas instituciones cuando se consolidan los archivos. Y la realidad es que cuando nosotros entramos a saco, en profundidad, en estos archivos, nos encontramos con que en aquellos momentos, aunque ya se estaba empezando a hablar de procedencias, no siempre esto se consideraba. Esto lo vemos en la propia audiencia escolástica nuestra, ¿no?, donde mezclaron, porque todo eran autos aparentemente judiciales, los procesos del Tribunal del Juez del Estudio, del Tribunal del Administrador e incluso los expedientes gubernativos, administrativos que resolvían el rector y su claustro de conciliarios. Tenemos que consolidar y que revisar eso. Pero además es que en todos los archivos, yo al menos, y tengo una larga experiencia, ya he pasado por muchos tipos de archivos, veo que hay elementos extraños, documentos que aparentemente no tienen que estar ahí, pero que necesitamos explicarlos. Normalmente la explicación es fácil, es decir, vuelvo a los ejemplos de la Universidad de Salamanca. Si nosotros cogemos y nos encontramos con que el secretario de la Universidad de Salamanca fue mayordomo de su parroquia o de una cofradía, pues bien, y de repente tenemos aquí el libro de la cofradía del Santísimo de la parroquia de San Pelayo y coinciden las fechas con las del mayordomo, y dices, pues oye, esto lo tengo por esto. Son montones de casos. Luego estaría el tema de la documentación que ha llegado por la apropiación indebida que los miembros de la comunidad universitaria se han hecho de otros documentos públicos o privados cuando han ocupado determinados puestos. Nosotros tenemos en el archivo de Miguel de Unamuno documentación de la Universidad de Salamanca, de su actividad como rector, no la que él se tenía que quedar, sino que por lo que fuera se quedó indebidamente en su casa. Y viceversa, en el archivo central de la Universidad de Salamanca tenemos el archivo particular, la correspondencia particular del rector Tobar, el que organizó el 7º centenario del que hablaba antes nuestro actual rector, y claramente tenemos que identificar y separar y dar a conocer que eso no es documentación universitaria, que eso es otra cosa, pero a la vez establecer las vinculaciones que han podido existir y el uso que ha podido hacer la propia universidad de esos documentos que no son propiamente suyos. Me quedaría hablar de lo que es el análisis de la importancia que tiene el aspecto físico del archivo, el contar
con un edificio propio o un local propio o un armario propio. Me hubiera gustado hablarles de lo que significó para la Universidad de Salamanca pasar del tesoro al archivo. Todo esto no se produce, esto se produce hacia 1542, se produce cuando la universidad decide construir un nuevo archivo, que no es sino un arca, porque ese volumen de documentos había empezado a aumentar y ya no solo basta con tener su propio archivo, que yo llamo que eso es la formalización del archivo, el primer paso. El siguiente paso sería el de la institucionalización, el de convertirlo, digamos, en una unidad administrativa, sino ese archivo ya se va dotando de unas competencias, una capacidad de gestión, unos elementos de control, unos instrumentos de descripción y un personal propio. Un personal propio que en el caso de la Universidad de Salamanca no nos llegará hasta comienzos del siglo XVII. Hasta entonces el archivo estuvo de alguna manera vinculado al secretario y se hacían trabajos digamos, de carácter de descripción por parte de determinados miembros, fundamentalmente de lo que hoy llamaríamos el personal docente. El punto clave para la institucionalización del archivo de la Universidad de Salamanca se dio con la desaparición del antiguo régimen y la aparición de la Universidad Liberal a mediados del siglo XIX. En nuestro caso, en 1845, cuando se crea por primera vez formalmente el llamado Archivo General y de Colegios de la Universidad de Salamanca. Se le dota de un mínimo de infraestructura, incluso de una presencia importante. El archivo estaba en uno de los edificios más destacados de la universidad, en la capilla del Hospital del Estudio, pero a la vez puedo decir que esta institucionalización de alguna manera fue una pequeña puntilla al archivo de la Universidad de Salamanca, porque deja de ser el archivo de la universidad y poco a poco empieza a tener un adjetivo calificativo, pasa a ser archivo histórico. El archivo pierde vinculación con la actividad administrativa, se liga fundamentalmente a ser el granero de la historia. No me da tiempo a desarrollar, también es verdad que se utiliza como valor simbólico de la universidad y bueno, han tenido que pasar muchos años para que podamos recuperar el archivo como un ente activo dentro de la administración de la Universidad de Salamanca, que es lo que tiene que ser. En fin, podríamos hablar de muchas cosas, simplemente citarles que en el siglo XVII, en 1609, cuando uno de los maestros de esta universidad, el padre Pedro Cornejo, entrega a la universidad el nuevo armario del archivo con el nuevo inventario, se ha producido un elemento muy importante. Él decora ese armario con una serie de pinturas y de elementos altamente significativos en los que se representa a la universidad, siguiendo la idea que nos aparece varias veces y que tiene mucha importancia, esa frase de «sin papeles no hay patrimonio». Curiosamente, la representación simbólica la tenemos en el armario del archivo y se hizo no para exponerlo al público, sino para encerrarlo en la casa del Bedel, porque el archivo era un elemento secreto que solo veían unos cuantos, pero sí que percibían que, no tengo tiempo para leerlo, ¿no? Aquí ponía, se lo leo en castellano, no en latín, en este santuario se conservan las tablas de la academia para que no caigan los privilegios de los reyes en que ella misma se apoya. Ellos ya vieron en el siglo XVII la importancia simbólica que para la institución tenía el archivo y, sin embargo, hemos de decir que hoy no ocurre lo mismo. Hoy esta no es una realidad ni percibida ni reconocida por la institución, sus responsables o la sociedad en general. Da la sensación de que solo somos nosotros, los archiveros, los que de alguna manera vemos el archivo con este tipo de valores, pero es que de alguna manera también vivimos en la sociedad que vivimos. En nuestra sociedad hay algo que es imprescindible, la vistosidad y la presencia. Y nosotros somos un patrimonio escondido, no puede ser de otra manera, entre cuatro paredes, y peor con el documento electrónico, que ni siquiera físicamente lo podemos ver, peor en este sentido, no entiéndaseme bien. Y especialmente si esto lo comparamos con lo que ocurre con otro tipo de patrimonio, con un edificio, con un cuadro.
Esto hace que nuestro patrimonio sea difícilmente aprehensible, ¿vale? Un cuadro solo necesita una mirada. Alguien pasa por la fachada de la universidad, lo mira y percibe la importancia de ese patrimonio. Pero el archivo necesita de intermediarios, de quienes lo enseñen y los den a conocer. Esos intermediarios somos nosotros los archiveros y creo que no lo hacemos demasiado bien. Gracias.